Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén. Bienvenidos a Cry Fellowship en español, iglesia. Qué bueno poder volver a vernos. Démosle un fuerte aplauso a todas aquellas personas que nos acompañan en nuestras sedes aquí en Miami y los que nos ven, por supuesto, por el internet. Estamos muy felices que hoy nos acompañen acá y que podamos seguir compartiendo acerca de la palabra del Señor. Mi nombre es Cristian Gómez y estoy siendo parte del equipo de enseñanza y para mí es una bendición poder traer el mensaje el día de hoy. Hemos estado estudiando el libro de Proverbios en nuestra serie Un verano de sabiduría y hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de este grandioso libro y cómo nos guía para ser personas sabias. He titulado al mensaje de hoy, Sabiduría que honra a Dios. Y quiero que me acompañes a leer en Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Ahí vamos a estar basando nuestra enseñanza el día de hoy. Vamos a leer, lee conmigo allí Proverbios 3, 9 al 10. Dice la palabra del Señor. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar sus lugares a todos los que están en nuestras sedes. Y vamos a iniciar y quiero comenzar con este mensaje en una historia, con algo que podamos usar como una ilustración para aplicar a nuestra vida. Sé que todos de alguna manera desde pequeño, tal vez y hasta el día de hoy, nos hemos cepillado los dientes con una marca muy famosa de pasta dental. Sí, quiero hablarles hoy acerca de la marca Colgate. Colgate, esa pasta que tal vez la hemos utilizado desde niños hasta el día de hoy para cepillar nuestros dientes. Y quiero hablarles acerca del fundador, del creador de esta marca. El nombre de él fue William Colgate. De hecho, así se pronuncia su apellido en inglés. William Colgate fue a la ciudad de Nueva York en 1804. Allí obtuvo un empleo como aprendiz en un hervidor de jabón. Observó de cerca los métodos y aprendió a usarlos. En medio de lo que estaba aprendiendo, logró ver de que la técnica se podría mejorar. Y esto hizo de que él pudiera tomar lecciones útiles para su vida luego. En 1806, William estableció un negocio de almidón, jabón y velas en Manhattan. En 1820, fundó una fábrica de almidón en Jersey City. William siguió su objetivo de prosperidad a lo largo de su vida y se convirtió en uno de los hombres más prósperos de la ciudad de Nueva York. Esta circunstancia, junto con su gran sabiduría, le dio una amplia influencia en la comunidad.
Colgate fue un diezmador a lo largo de su larga y exitosa carrera empresarial. No solo dio una décima parte de las ganancias que obtenía con sus productos de jabón de Colgate, sino que dio 2/10 partes también, y luego 3/10 partes, y finalmente 5/10 partes de todos sus ingresos a la obra de Dios en el mundo. Durante los últimos días de su vida, reveló el origen de su devoción a la idea del diezmo, a la idea de dar y honrar a Dios con sus bienes. Y él narra la siguiente historia, diciendo: cuando tenía 16 años, se fue de casa para buscar empleo en la ciudad de Nueva York. Se embarcó y le contó al capitán del barco del canal que en él viajaba, que planeaba hacer jabón en la ciudad de Nueva York. El hombre le dio este consejo. El capitán de aquel barco le dijo a William: alguien pronto será el principal fabricante de jabón en Nueva York. Puede ser que tú seas esa persona, pero nunca debes de perder de vista el hecho de que el jabón que haces te lo ha dado Dios. Hónrelo compartiendo lo que gana. Empiece por diezmar todo lo que reciba. Este fue el consejo que le dio aquel capitán del barco a un joven William Colgate cuando iba a construir su sueño a la ciudad de Manhattan. William Colgate sintió el impulso de dar porque reconoció que Dios era el dador de todo lo que poseía. No solo de oportunidades, sino incluso de los elementos que usaban en la fabricación de sus productos. Más adelante, William abre su empresa y se convierte en un gran hombre de negocios. Colgate dio dinero anualmente para ayudar a sufragar los gastos de la institución literaria y teológica de Hamilton, más tarde Universidad y Seminario Teológico de Madison. Después de 7 décadas de estar apoyando y participando los Colgate en esta escuela, pasó a llamarse Universidad Colgate en 1890. Todos sabemos que lo que es esta gran marca y cómo ha crecido a través de los años. Pero este hombre, antes de triunfar en su negocio, escuchó una frase de la cual sacó un principio para su vida. Y esto vino de lo que aquel capitán de aquel barco le había dicho. Pero nunca debes perder de vista el hecho de que el jabón que haces te lo ha dado Dios. Hónrelo compartiendo lo que gana y empiece por diezmar todo lo que reciba. Permítanme traer esta historia a nuestra enseñanza el día de hoy. Porque así como este hombre no solo usó su conocimiento para emprender y fundar su propia fábrica, fue sabio al aplicar en su vida un valioso principio. Y este principio fue honrar a Dios con sus bienes. De la misma manera, quisiera que nosotros hoy logremos extraer a través de este mensaje, a través del proverbio, un valioso principio de sabiduría para nuestra vida. Y por eso tengo una idea principal para compartir en este mensaje, y esto es: la sabiduría nos enseña a honrar a Dios con nuestros bienes. La sabiduría nos enseña a honrar a Dios con nuestros bienes. Estamos en la segunda parte de esta serie, Un verano de sabiduría,
Y hoy veremos qué puede enseñarnos la sabiduría sobre cómo honrar a Dios con nuestros bienes. Tengo 3 pensamientos para ustedes el día de hoy para compartir de cómo podemos ser sabios con nuestros bienes y con lo que el Señor nos ha dado. Y vamos a empezar con el número 1, ¿ok? Por favor, escribe en el punto número 1. La sabiduría enseña que Dios provee todo lo que tenemos. La semana pasada vimos cómo el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios es el principio, es eso, el inicio para ser una persona sabia. Si quieres comenzar a ser una persona sabia, empieza teniendo temor reverente de Dios en tu vida. Pero para continuar nuestro crecimiento en la sabiduría tenemos que dar más pasos. Y otro paso para ser sabios es el manejo de nuestros recursos, es el manejo de nuestras finanzas, el manejo de nuestros bienes. Y para ser buenos administradores de nuestros recursos, necesitamos entender que Dios es el proveedor de todo lo que tenemos. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Volvamos a nuestro texto principal de este mensaje. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Amén. Tengamos en cuenta que esto fue escrito en una sociedad agraria, donde los ingresos y la forma de vida de la mayoría de las personas estaban ligados a la tierra. Y las plagas podrían destruir una cosecha entera. Tenían que depender absolutamente del Señor, de que Dios proveyera el agua, de que Dios proveyera el sol, de que Dios proveyera todo lo necesario para que la tierra diera su fruto y también para que les protegiera de cualquier plaga. De esto dependía la economía de esta sociedad a la cual se le escribe este proverbio, una sociedad agraria. De hecho, en Ageo capítulo 1, versículos 10 al 11, confirma que Dios tiene el poder de retener el producto de la tierra. Acompáñame a leer este pasaje. Mira lo que dice. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Este pasaje confirma que Dios tiene el poder de retener el producto de la tierra. Depende de Él. Él es el proveedor para que la tierra pueda dar su fruto. Del Señor depende de que pueda caer el rocío en la tierra. Del Señor depende en su soberanía de que la tierra pueda dar fruto o no. En toda la Biblia se señala que Dios es el proveedor de todas las cosas. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 26. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. ¿De quién es la tierra? Del Señor. Y todo lo que en ella hay. A Dios le pertenece todo, absolutamente todo lo que hay. Mira lo que dice el Salmos 24:1, que de allí surge 1 Corintios 10:26. Dice Salmos 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. El mundo y los que en él, ¿qué? Exacto, en los que en él habita. Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay.
y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios y como todo le pertenece al Señor, Él es el proveedor de todo. Si todo le pertenece a Dios y todo lo que en la tierra hay, si todo le pertenece a Él, entonces Él es el proveedor de todo lo que tenemos. El asunto es que recordemos que Él le está hablando aquí, este proverbio, a una sociedad que dependía del agro y que dependían absolutamente de la provisión de Dios. Posiblemente hoy en día, claro está, hay personas que aún viven del agro y sabrán ellos cuánto dependen de que una plaga no acabe con sus sembríos, o que llueva, o que la sequía pase. Ellos dependen mucho de lo que Dios provea. El asunto es que ahora vivimos en una época diferente. Hay poca incertidumbre para la mayoría de nosotros. Cada 2 semanas o cada mes recibimos nuestro pago. No tenemos que orar por la lluvia, porque llueva o no, con solo que nos presentemos a la oficina o que vayamos a nuestro trabajo, sabemos que tenemos nuestro salario. No tenemos que orar para que las plagas no vengan a devorar nuestra cosecha. Estamos en una situación segura, estamos, ¿saben?, en una comodidad en nuestra vida. Mientras me presente a trabajar, sé que eso estará ahí. Y ese nivel de comodidad puede hacer que perdamos la noción de la verdad de que Dios es nuestro proveedor. ¿Saben? Cuando estamos en esa zona de confort, podemos olvidar de que Dios es nuestro proveedor. Al menos hasta que llegue una crisis en nuestra vida. Porque tal vez has vivido una crisis. ¿Saben? Y es en las crisis cuando llega a nuestra vida, cuando acudimos al proveedor a quien pertenece todo, para que nos ayude, y es allí donde recordamos que dependemos de Él. Cuando la crisis visita nuestra casa, nuestra vida, nuestra empresa, nos recordamos de Dios y comenzamos a orar por su provisión. Ustedes no saben cuántas personas nos escriben cada semana pidiendo oración para que Dios les provea un trabajo. Hay 2 pruebas en la vida. Una es en la escasez y otra es en la abundancia. Y usualmente en la abundancia es cuando tenemos o tendemos a olvidarnos de Dios, de que Él es el proveedor de todo lo que tenemos. Nos sentimos independientes, autosuficientes, resueltos y nos alejamos de Dios. Y el Padre aquí en el proverbio está, diciéndole a su hijo que honre a Dios con sus bienes, porque no quiere que él se sienta confiado de lo que posee. Muchas veces estamos en esa zona de confort y las crisis vienen a nuestra vida para recordarnos que dependemos absolutamente del proveedor de todas las cosas. Usted puede estar en ventas y orando por cerrar un trato. Puede ser un empresario tratando de hacer despegar un negocio. Puede ser un barista en Starbucks. Pero Dios sigue siendo tu proveedor, iglesia, amén. Dios seguirá siendo tu proveedor. No te olvides que no importa lo que estés haciendo ahora mismo, si eres un empresario, si eres un pequeño emprendedor o si estás cumpliendo un horario en una empresa y trabajando para una compañía, Dios sigue siendo tu proveedor. El Padre, apunta esto tan importante en la vida de su Hijo acá en Proverbios, que no solamente lo deja ahí nada más, sino que lo repite constantemente una y otra vez. Mira lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 7. Lo principal es la sabiduría. ¿Adquiere qué? Sabiduría. Y con todo lo que obtengas, adquiere
inteligencia. Principalmente debemos de buscar la sabiduría en nuestra vida. Y con todo lo que obtengamos, nuestros bienes, debemos adquirir inteligencia. Eso es lo que dice el Padre a su Hijo en este Proverbios, ahora en el capítulo 4, versículo 7. Lo principal es la sabiduría. Es lo primero que debes de buscar antes que la inteligencia. Primero sé sabio y luego dice, con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. En el primer mensaje de esta serie vimos la diferencia de conocimiento, inteligencia y sabiduría. Estas tres están ligadas una con otra. Conocimiento es aprender algo que no sabíamos. Inteligencia es usar el conocimiento de una manera habilidosa para facilitar la vida. Y sabiduría es usar la inteligencia o esa habilidad para honrar a Dios y hacer el bien al prójimo. Entonces, el conocimiento es aprender algo que no sabíamos. Inteligencia es usar ese conocimiento que adquirimos de una manera hábil. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea más fácil. O sea, si estás tomando tu conocimiento, si estás tomando tus bienes, pero esto no te está facilitando la vida, quiere decir que no estás tomando decisiones muy inteligentes. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es usar esa inteligencia, esa habilidad que hemos adquirido para honrar a Dios y hacer el bien al prójimo. Eres sabio cuando usas tu inteligencia para honrar a Dios y servir a los demás. En este proverbio vemos cómo la sabiduría es lo principal que debemos adquirir. Lo principal es la sabiduría. Y sobre todo con nuestros bienes debemos de ser, ¿qué? Inteligentes. ¿Y qué es la inteligencia? Les vuelvo a recordar, es usar el conocimiento de una manera habilidosa para facilitar la vida. Los bienes no deben dificultar nuestra vida. Te voy a repetir eso. Los bienes no deben dificultar nuestra vida. Los bienes deben facilitar nuestra vida para honrar a Dios. Si los bienes que estás adquiriendo te están complicando la vida, no está haciendo usted inversiones muy inteligentes. Si los bienes que estás obteniendo, adquiriendo, te están facilitando tu vida para honrar a Dios, estás haciendo una inversión inteligente. Así que ten cuidado cómo inviertes tu dinero, porque si estás comprando o adquiriendo bienes que te están complicando la vida, no son decisiones inteligentes. La compra de bienes tienen que facilitarte la vida y no complicarla. La base para una gestión inteligente del patrimonio es saber quién es el proveedor de todas las cosas. Dios es el proveedor de todo. Recuerda nuestra idea principal. La sabiduría nos enseña a honrar a Dios con nuestros bienes. Ahora, por eso vamos a pasar al punto número 2. Y esto es, recordemos, la sabiduría enseña que Dios provee todo lo que tenemos. La sabiduría enseña que, número 2, debemos honrar al proveedor con nuestros bienes. Debemos honrar a nuestro proveedor con nuestros bienes. Veamos nuevamente lo que dice Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Lo que leemos aquí en el versículo 9 es un ejemplo de poesía hebrea.
En la poesía hebrea no rimaban tanto los sonidos como las ideas. Entonces, en este caso, la segunda frase reafirma la primera y proporciona mayor claridad. Entonces, pudiéramos leer este texto de la siguiente manera: honra al Señor con tus bienes. ¿Cómo hago eso? Con las primicias de todos tus frutos. Debemos honrar a nuestro proveedor. ¿Por qué? ¿Por qué lo debemos de honrar? Con las primicias de nuestros bienes. Tenemos acá la figura del labrador que ya trabajó, va a cosechar y lo primero de sus frutos lo ofrece a Dios. ¿Qué es lo que se nos está enseñando acá? Lo primero, primicia, que de ahí viene la palabra primicia, lo primero, la primicia que piensas el labrador es honrar a Dios y dar en agradecimiento al proveedor. Lo primero que piensa el labrador, ¿sabe? Al cosechar es dar y honrar al proveedor de todas las cosas. Cuando dice las primicias se refiere a lo primero. Veamos lo que dice el Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor a Dios es lo primero. ¿Recuerdan? El inicio. Con esto debemos de empezar nuestra vida de sabiduría. Y el temor a Dios se debe reflejar en cómo damos. ¿Sí? Nuestro temor reverente hacia Dios se refleja en cómo nosotros estamos dando, en cómo estamos honrando al proveedor de todo con nuestros bienes. Por eso el Padre le está diciendo a su Hijo: honra a Dios con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Debemos pensar en Dios antes que nada. Debemos de pensar en nuestro proveedor antes que cualquier otra cosa. Antes de recibir el fruto de tu trabajo, piensa primeramente la primicia de tu pensamiento en qué hacer con el fruto de lo que recolectas, de lo que recoges, es honrar a Dios. Nosotros debemos de demostrar que Dios es lo más importante de nuestra vida, honrándolo también con las primicias de nuestros frutos. Pues si Dios así lo quiere, Él no te daría fruto. Él retendría el fruto de la tierra. Él retendría tu producción. Pero por su gracia y por su misericordia estás recibiendo lo que recibes. Así que honra a tu proveedor primeramente, que sea lo primero que venga a tu mente, que eso sea la primicia en tu vida. Si nosotros estamos pensando en algo o alguien más primero, esto quiere decir que eso está ocupando un lugar más importante en nuestras vidas. El proverbista estaba tal vez pensando en la ofrenda de las primicias que daba el pueblo de Israel. Esta ofrenda se menciona 7 veces en la Biblia. En Levítico capítulo 23, en Números 15, en Números 18 y en Deuteronomio capítulo 14 y 18. Miremos lo que dice Números 15, 17 al 21. Después el Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles, cuando entren en la tierra donde los llevo, ¿será que cuando coman la comida de la tierra elevarán una ofrenda al Señor? De las primicias de su masa elevarán una torta como ofrenda, como la ofrenda de la era, así la elevarán. De las primicias de su masa darán al Señor una ofrenda por sus generaciones. La pregunta que nos puede surgir es: ¿por qué dar a Dios lo primero? ¿Por qué debo de dar a Dios lo primero? ¿Acaso Dios lo necesita?
¿Acaso Dios necesitaba de que ellos dieran lo primero de sus granos, los primeros del fruto de la tierra? ¿Por qué pide lo primero el Señor a los israelitas? Recordemos lo que dice el Salmo 24:1. Del Señor es que la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Dios en realidad no necesita nada de ellos ni de nosotros. Entonces, ¿por qué Dios les pide esta ofrenda si Él no la necesita? ¿Cuál es el objetivo? Veamos lo que dice Deuteronomio 18:4. Le dará las primicias de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas. Más adelante, en el capítulo 26, mira lo que dice. Ahí vamos a leer los versículos 1 y 2. Vamos a leer el 5, el 8 y el 11. Mira lo que dice. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias, lo primero, de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Allí esa es la petición. Eso es lo que Dios les está pidiendo. Ahora mira lo que dice el 5. Y tú responderás delante del Señor tu Dios. ¿Qué era lo que ellos debían de responder? Versículo 8. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Ahora, yo he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios. ¿Y qué dice? Y adorarás delante del Señor tu Dios. Y dice el versículo 11. Y tú, ¿qué dice? Te alegrarás. Y también el levita y el extranjero que está en medio de ti. Por todo, ¿por qué deberían de alegrarse? ¿Por qué deberían de traer las primicias? Dice el versículo 11 al final. Por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Dios no necesitaba nada de ellos y tampoco necesita nada de ti. El principio de dar es porque estamos agradecidos por todo el bien que se nos ha hecho a nosotros y a nuestra casa. ¿Por qué debemos de dar? Porque Dios es el que bendice. El Padre quiere que el Hijo entienda que Dios tiene la capacidad de dar y quitar. Damos a Dios lo primero porque adoramos a Dios y estamos agradecidos por su cuidado para nosotros y para nuestra casa. Eso hace un hombre y una mujer agradecida por la provisión de Dios. Pero debemos de dar con temor reverente. Recuerdan, era el principio de la sabiduría. Porque debemos de entender que así como Dios nos provee, también nos puede quitar. Mira lo que dice Job capítulo 1 versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor, ¿qué dice? Quitó. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job vivió una temporada difícil en escasez y necesidad, donde Dios permitió que le quitaran todo menos su vida. En Job capítulo 42 versículo 10 dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó el doble todo lo que Job había poseído. Dios tiene la capacidad de dar, Dios tiene la capacidad de quitar. Y es por eso que debemos de ser agradecidos.
El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así como Dios te ha dado lo que tienes ahora mismo, también Dios lo puede quitar en cualquier momento. Y por eso debemos de dar al proveedor de todas las cosas en agradecimiento a su provisión y entender que estamos sujetos a su voluntad. Recuerda la idea principal. La sabiduría nos enseña a honrar a Dios con nuestros bienes. Lo primero que debe de venir a mi mente es que debo ser agradecido con Dios. Recordemos, mira lo que vamos al punto número 3 y recordemos nuestros puntos anteriores. La sabiduría enseña que Dios provee todo lo que tenemos. La sabiduría enseña que debemos honrar al proveedor con nuestros bienes. La sabiduría enseña que cuando honramos al proveedor, Él nos bendice. Cuando honremos a Dios, seguramente Él nos bendecirá, nos va a bendecir. Mira lo que dice el Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Ahora debemos de comprender que solo alguien que realmente su vida está entregada a Dios puede dar de corazón con agradecimiento y pensará primeramente en Dios. ¿Sí? Una persona que no reconozca a Dios, ¿cómo le va a agradecer? ¿Y cómo va a honrar al proveedor de todas las cosas? Si realmente no tiene una vida entregada en devoción a Él y comprende que todo lo que tiene es porque Dios se lo ha dado. Mira lo que dice 2 de Corintios 8 del 1 al 5. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en la iglesia de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vemos acá cómo ellos, aún en medio de la pobreza, la iglesia de Macedonia, dieron no solo según sus posibilidades, sino que más allá de sus posibilidades. Dieron de su propia voluntad. Y dice el texto que rogaban, suplicaban el privilegio de participar en el dar para los santos. Era una iglesia en extrema pobreza y pasando circunstancias difíciles, pero aún así dieron según su posibilidad y más allá. Y no solamente eso, sino que rogaban para participar en el dar. ¿Qué testimonio más poderoso de la iglesia de Macedonia? Sin embargo, vemos en este texto que en el versículo 5, que ellos se dieron primeramente al Señor, cuando dice que primeramente se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Solamente alguien que se dé a sí mismo al Señor primeramente puede dar de esa manera. Los macedonios primero se entregaron a Dios completamente y entonces surgió en ellos aquella generosidad abundante de dar aún más de sus propias posibilidades y rogar de participar en el dar en la iglesia. Debemos primeramente entregarnos al Señor para entonces dar con agradecimiento y generosidad. Segunda de Corintios capítulo 9 versículos 7 al 9 dice que cada uno dé conforme propuso en su corazón, no de mala gana, sino
por obligación, ni por obligación, perdón. Porque Dios ama el que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Entonces lo que dice Proverbios 3:10 es que no habrá personas pobres y que siempre tendremos abundancia, cuando dice que nuestros lagares se van a llenar y que entonces si honramos a Dios va a abundar, nuestras bodegas se van a llenar. ¿Es eso lo que está diciendo, que no habrá necesidades en nosotros como creyentes? No, no es eso lo que está diciendo. Vimos cómo Job se le quitó todo lo que tenía y luego se le volvió a dar. Vemos a la iglesia de Macedonia que eran pobres y aún así daban para la obra de Dios. Tendremos momentos difíciles, pero aún en medio de todo podemos ser agradecidos y honrar a Dios con nuestros bienes. Ahora, este es un proverbio. Un proverbio no es una promesa. Debemos entenderlo y leerlo de esa manera. Debemos de leerlo como un proverbio y no como una promesa. Dios va a llenar tus graneros y tus lagares. Al ser un proverbio, y proverbio quiere decir acertijo o parábola, debemos encontrar el principio del proverbio. Y el principio es que Dios no va a dejar desamparado a nadie que da generosamente y honra a Dios con sus bienes. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 8 dice: y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Puedes decir, ¿qué pensamiento más mediocre? ¿Cómo puedo estar contento con solamente lo básico en casa? El punto es que a veces Dios nos lleva a ese punto, familia. Y lo que nos está diciendo es que aún ahí en lo básico debemos de tener contentamiento. Porque muchas veces en la abundancia nuestra tendencia es a olvidar de que Dios es nuestro proveedor y perdemos nuestro espíritu de agradecimiento. Porque estamos en una zona segura y de confort. Muchas veces nos excusamos, ¿saben?, con ese texto de 2 de Corintios que leí, capítulo 9, versículos 7 al 9. De dar conforme proponemos en nuestro corazón. Eso está bien, pero no podemos ignorar la enseñanza general de la Biblia y los principios que encontramos a lo largo de ella. Y utilizamos este texto: yo doy conforme propongo en mi corazón, para alejarnos del principio de dar primeramente las primicias a Dios y de también utilizar el principio de dar nuestra 10ª parte de nuestro salario a Dios. ¿Saben? Lo único que se está poniendo en evidencia cuando nosotros utilizamos este texto para justificar el hecho de que no quiero utilizar los principios de dar un 10% o de dar las primicias y pensar primeramente en dar a Dios, lo único que se pone en evidencia en nuestra forma de dar es que lo que hay en nuestro corazón es que no estamos entregados completamente a Él. Porque así como los macedonios se habían entregado primeramente al Señor y luego más bien rogaban e insistían que querían participar en dar y ayudar a la iglesia, ellos mostraban una conversión total y una transformación de su vida, de su manera de vivir en Cristo Jesús, en esta nueva vida en el Señor, comprendiendo que Él es el proveedor de todo. Hay que dar, pero primero hay que darnos a Dios.
porque tu forma de dar, ¿saben? Pone en evidencia qué tanto te has entregado al Señor. No somos ese tipo de iglesia que te va a coaccionar o que te va a manipular para que tú des. Y no voy a proponerte acá de que si das tanto vas a recibir tanto. Pero debemos comprender de que la educación cristiana y la teología también podemos ver en la palabra de Dios el cómo debemos de administrar nuestros recursos. Y Él nos enseña desde el pueblo de Israel hasta la iglesia el día de hoy que debemos de dar al Señor para adorarlo, glorificarlo y poder dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Esto fue lo que hizo William Colgate. Tomó el principio del diezmo y con esto honraba a Dios, que era el proveedor de todo. Toma el principio de dar primeramente a Dios. Toma el principio de dar, así como lo hizo este hombre. Él decidió dar la 10ª parte de sus ganancias. Y luego no solamente eso, dio 2/10 partes, luego 3/10 partes, luego 5/10 partes a Dios para el evangelio del mundo. Sé que te estarás preguntando en este momento y desde el principio, ¿qué traerá el pastor en ese maletín? Y con esto quiero cerrar, porque quiero hacerte pensar en este momento. Ahora mismo, si yo te dijera que tienes $25,000, te voy a dar $25,000 para que hagas con ellos lo que quieras, lo que tú quieras. ¿Qué es lo primero que pensarías? Tal vez renovar el carro que tienes, de pronto ahorrarlo para la prima de tu casa, de pronto tal vez estás pensando en hacer ese viaje que siempre has querido. ¿Qué es lo primero que piensas si tuvieras ahora mismo $25,000? ¿Ya lo pensaste? ¿Ya sabes qué hacer con ellos? Muy bien. Ahora quiero decirte, si lo primero que pensaste no fue honrar a Dios con tus bienes, eso es lo único que pone en evidencia que debemos de seguir trabajando en tu entrega al Señor. Recuerda nuestra idea principal. La sabiduría nos enseña a honrar a Dios con nuestros bienes. Permíteme orar por ti, por tus finanzas, por la administración de tus recursos. Dios quiere que lo honres primeramente a Él, porque Él es el proveedor de tu casa, el proveedor de tus recursos. Él es el dueño de todo, Él es el proveedor. Recuerda que Dios acomoda, también quita. Da con agradecimiento hoy mismo a Dios. Esto no es teología de la prosperidad. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña a través de los principios del dar. Es lo que el Señor hizo con su pueblo y lo que el Señor está haciendo con nosotros. Quiere enseñarnos a adorarlo con nuestros bienes y honrarlo a Él primeramente. Padre, te doy gracias porque tu palabra nos enseña a ser sabios con nuestros recursos. Y soy sabio, Señor, cuando te honro con mis bienes. Te pido, Señor, que tú puedas hacer sabios a todos los que están escuchando este mensaje en este momento y que puedan poner en primer lugar honrarte a ti antes que cualquier cosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amo, iglesia. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.